El Señor exhortó a Josué: No tengas miedo ni te desanimes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Jai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: Ustedes pondrán una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en alerta. Yo me acercaré con mi tropa a la ciudad, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Pensando que estamos huyendo de nuevo, ellos nos perseguirán, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite, y se apoderarán de Jai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada. Ellos se apostaron entre Betel y Jai, al oeste de la ciudad, mientras él pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército, y junto con los jefes de Israel, se puso en marcha hacia Jai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Jai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Jai, al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad, y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Jai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que habían puesto una emboscada detrás de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Jai. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Jai quedó desprotegida. Entonces el Señor ordenó a Josué: Apunta hacia Jai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban, entraron en la ciudad, la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de Jai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Jai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Jai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada, en el campo y el desierto, a todos los guerreros de Jai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad, y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Jai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina, hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Jai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Jai, y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey, y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver.
Ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó, en el monte Ebal, un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los extranjeros residentes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Hizo la lectura ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en las llanuras y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Enviaron mensajeros, cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja, y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal donde estaba Josué, y dijeron a él y a los israelitas: «Venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado con ustedes». Los israelitas replicaron: «Tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso, no podemos hacer ningún tratado con ustedes». Ellos dijeron a Josué: «Nosotros estamos dispuestos a servirles». Y Josué preguntó: «¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen?». Ellos respondieron: «Nosotros somos sus siervos, y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto, y de lo que hizo a los 2 reyes amorreos al este del Jordán: Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros jefes, nos dijeron: tomen provisiones para el largo viaje, vayan a su encuentro, y díganles: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje». Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua, y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber hecho el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos, y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día, llegaron a sus ciudades: Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarín. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: «Hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida».
para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra, y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida, que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día, Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Hai, y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Hai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y grande que la ciudad de Hai. Era tan grande como las capitales reales, y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Johan de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquis, y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí, y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un pacto de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de sus mejores guerreros, y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino que sube a Bet-Jorón, y acabaron con ellos por la vía que va a Seca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel, por la bajada entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor, y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Yaiser. Y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo, y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los 5 reyes habían huido, y se habían refugiado en una cueva en Maquedá. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva, y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga, persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia,
no les permitan llegar a sus ciudades, el Señor, Dios de ustedes, ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente, todos los israelitas retornaron sanos y salvos a Maquedá, donde estaba Josué. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva, y que trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita, y ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense, y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué dijo: no teman ni se desanimen, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles, y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles, y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas, las cuales permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá, y mató a filo de espada a su rey, y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué mató a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron, a filo de espada, tal como había sucedido con Libná. Además, Orán, rey de Geser, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón, y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad, y la eliminó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad, y de sus aldeas, escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada, y consagraron al exterminio a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que había sucedido a Libná, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, las llanuras y las laderas. Derrotó a todos sus reyes, sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida, fue destruido completamente. Esto lo hizo como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal, junto con todo el ejército israelita.